Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de TIA Portal desde cero. Vamos a continuar con los asuntos de hardware y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es aprender a configurar nuestro hardware, el hardware que vamos a definir en nuestro proyecto para pues poder trabajar luego con los módulos reales, direccionarlos, parametrizarlos y demás. Entonces, bueno, vamos a entrar en cualquier proyecto y lo que vamos a hacer es irnos a agregar dispositivos. Lo primero ya vimos que podíamos introducir pues, controladores, HMI, sistemas PC. Vamos a ir al más sencillo, pues cualquier CPU del 1200, ¿de acuerdo? Vamos a ir a un 1212, que es una cosa sencillita, pero bueno, en cada caso pues sería una CPU otra. Yo voy a elegir esta aleatoriamente, que básicamente para ver cómo configurar el hardware nos es más que suficiente. Tenemos aquí en estas pestañas una que es catálogo de hardware. Entonces, bueno, aparecería aquí. Yo he estado jugueteando antes y me aparece desplegada. Aquí tenemos las tarjetas que podemos añadir a estos equipos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una CPU, podemos añadir tarjetas de entradas, tarjetas de salidas. Nos va a aparecer lo que podemos añadir en cada situación, ¿vale? O sea, no nos va a aparecer aquí módulos para añadir una ET200SP, porque evidentemente no les podemos colocar en ningún sitio. No es adecuado, ¿no?, colocar módulos de ET200SP en este hardware. De hecho, ni siquiera podríamos colocarlos. Veis, aquí se puede, en el frontal de esta CPU en concreto, se podría añadir una tarjeta y a los lados podemos añadir otro tipo de tarjetas. Depende del tipo de tarjetas que sean, se van a añadir a la derecha o se van a añadir a la izquierda. Entonces, por ejemplo, tenemos tarjetas de comunicación. Imaginemos que pues queremos añadir una tarjeta que sea tipo RS485 para tener un puerto, y en este caso pues vemos que nos dejaría añadirla aquí, no nos la pondría, nos dejaría añadirla a la derecha del módulo, ¿de acuerdo? No, perdón, nos deja añadirla en el centro, nos está marcando ya de hecho dónde podríamos añadirla. Aquí nos habría añadido esta tarjeta. Vale, sacamos más hardware. Entonces, por ejemplo, imaginaos que queremos añadir una tarjeta de 8 entradas digitales. Tenemos este modelo, le iríamos añadiendo aquí y así sucesivamente podremos ir añadiendo distintos hardware. Podríamos añadir también, ampliar a distintas tarjetas de salidas digitales, por ejemplo, analógicas, etcétera. Y normalmente se suelen poner módulos de comunicación. Entonces, por ejemplo, ahí es muy típico que necesitemos. Bueno, esta sería el puerto de Ethernet que admitiría una dirección IP, ¿no? Imaginaos que queremos conectar también la máquina luego a la red de fábrica, pues para extraer datos, explotarles. Entonces, pues podríamos ir a módulos de comunicación y muchos de estos pues se colocan. Bueno, estos son para comunicaciones serie y demás, Profibus. Estos, no sé si habrá alguna que pueda tener Ethernet por aquí. Vamos a buscar si esta sería Ethernet. Pues estos se colocan al otro lado, a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces también el hardware está limitado. Entonces, cuando se incluye algo del catálogo ya tienes las posiciones que vas a poder ocupar. Una vez que están completas, por ejemplo, aquí no podríamos poner más módulos de expansión, ¿de acuerdo? Depende de lo grande que sea la CPU, pues nos va a permitir poner más módulos o menos módulos. Pero esto no quiere decir que no podamos poner otro tipo de hardware, porque aquí estamos definiendo solamente lo que es la CPU que hemos añadido. En esta vista estamos viendo un poquito lo que podemos tener, ¿vale? Entonces, si nos iríamos a vista de redes, veríamos, digamos, todo lo que tenemos en el proyecto. Aquí, como yo tenía otra CPU, pues me aparece aquí, ¿de acuerdo? Podríamos tener HMI. Imaginaos que ahora queremos agregar un dispositivo que sea un HMI. Pues bueno, vamos a un Basic y vamos a poner, por ejemplo, cualquiera, este mismo, ¿no? Vale, pues nos aparecería dentro del proyecto, con lo cual en breve nos aparecerá también aquí. Vale, bueno, como son una pantalla, nos permite hacer una especie de wizard donde podemos ir definiendo ya qué pantallas de servicio y demás. Yo en principio no voy a hacer esto porque no corresponde a este manual, a este tutorial, perdón. Entonces, bueno, simplemente la vamos a añadir aquí. Nos aparecerá la primera, volvemos otra vez a nuestra pestaña de dispositivos porque nos ha aparecido la imagen raíz, o cerramos simplemente y vemos que ya está en nuestra configuración, ¿no?, donde estamos viendo toda la topología. Tenemos otra vista que se llama topológica, de hecho, que nos aparece igual, pero bueno, es más como la vista de redes porque como que puedes moverte mejor. Entonces, queremos establecer una red entre un equipo y otro.
es tan sencillo como tirar desde el punto de la red, que podría ser, en este caso es Profinet, pero podría ser una red en Profibus o en principio es más para Siemens suele ser Profinet o Profibus, o se podría buscar alguna otra cosilla. Si veis, os aparece aquí un nombre, este nombre le podréis cambiar, ¿no? Podría ser la red, o red 1, por ejemplo, ¿vale? Y podríamos ir añadiendo otros elementos del catálogo de hardware. Vale, otros equipos que tenemos ya directamente en el catálogo de hardware al trabajar con Siemens, pues, por ejemplo, arrancadores suaves. Tendríamos arrancadores suaves que podemos incorporar. Son arrancadores suaves, evidentemente, que pueden incorporar módulos de comunicación o no. Si no los comunicamos, es un poco absurdo tenerlos aquí, pero bueno, podríamos comunicarlos. Seguramente que nos deje, yo la verdad es que arrancadores suaves no he utilizado nunca, pero lo más lógico es que nos deje poner aquí algún tipo de, si pinchamos 2 veces, pues seguramente que nos deje poner aquí algún tipo de módulo de comunicación. En Profinet, por ejemplo, si lo acepta, ¿veis? Nos ha permitido poner aquí el módulo, con lo cual ya iríamos a la vista de redes. Bastante intuitivo, ya veis que yo jamás he utilizado un arrancador suave, pero si veo que me lo pone en el catálogo, es que de alguna manera lo puedo configurar desde TIA Portal. ¿De acuerdo? Vale, y veis que se va ampliando la red, todo esto estaría en las distintas, dentro de la propia red. Es muy típico, que no he visto por aquí, lo que serían los ET200, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos dispositivos de campo, por ejemplo, equipos en ASI, otro tipo de cosas. Encoders, gateways, sensores que trabajen en bus de campo, todo lo que se pueda conectar por bus de campo. Y el más típico es la periferia descentralizada. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver aquí los distintos modelos de periferia descentralizada, T200SP, que es el más actual. Hay algunos equipos aquí que de hecho ya están obsoletos, ya no los suministra Siemens. Y bueno, pues a lo mejor lo tenéis, ¿no? Porque ya está en un proyecto y tenéis que ampliar, entonces bueno, pues aquí está. Pero bueno, si es algo nuevo vais a ir seguramente al SP o al M, que sería el M sería más el formato tipo S7300, ¿no? Que teníamos módulos un poquito más grandes con su perfil detrás en vez del perfil DIN. La verdad es que más se suele utilizar hoy por hoy es lo que por lo menos yo más me encuentro en los proyectos en los que participo son los módulos Profinet, o sea, perdón, los ET200SP con módulos Profinet, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual les podríamos ir asignando, ahora no estarían asociados a ninguna red, simplemente pinchando desde su puerto y yendo hacia la red, pues ellos ya se nos van a incorporar al bus que hemos creado, ¿no? Vale, entonces, por ejemplo, tenemos un sistema de bus de campo, ¿no? Muy típico. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ir incorporándole aquí tarjetas. Aquí tendríamos la cabecera y queremos decir, bueno, pues yo voy a ir metiendo tarjetas de entradas digitales. Por ejemplo, esta de 8 entradas digitales, pues lo único que hay que ir haciendo es ir incorporándoles las tarjetas de entradas digitales. Vale. Aquí teníamos, por ejemplo, 16. Si os fijáis, la primera ya me la ha puesto con una base blanca, porque siempre vamos a necesitar la alimentación del bus, sí que la transmite a través de unos pines que tienen aquí los módulos, pero lo que es la alimentación que hace que funcionen, que reconozca las entradas o que saque las salidas, no la transmite desde la alimentación del módulo de la cabecera. Siempre tenemos que tener un módulo para iniciar potencial, ¿vale? Y luego pues podemos ir teniendo distintos módulos para iniciar potencial. Si por ejemplo queremos separar la alimentación de las entradas de las salidas, queremos que algunas salidas corte algún relé de seguridad y que en caso de que no esté en condiciones seguras no nos las dé, no nos transmita la señal, ¿no? Al actuador, a la válvula, etcétera, etcétera, pues podemos ir partiendo, digamos, de alguna manera la alimentación que va a hacer que funcionen las entradas o las salidas. El hardware va a ser reconocido igualmente porque
la alimentación de toda la electrónica y de su propio bus interno sí que va a estar, simplemente con alimentar la cabecera, pero la alimentación de los módulos para que trabajen los puertos, que vamos a llamarle puertos, ¿no? Cada puerto de entrada, cada puerto de salida, no va a funcionar si no tenemos una base donde iniciemos esa alimentación. Y luego, bueno, también habría que calcular, porque no podéis tener una base de alimentación y tener tropecientas mil salidas, por ejemplo, ¿no? Y que estén funcionando, porque a lo mejor no nos daría suficiente potencia como para alimentar todo y podríamos tener mucha caída de tensión y que no funcionase bien. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo siempre es cada tipo de módulo, pues alimentarlo de una manera distinta, porque queremos proteger a veces con fusibles distintos y demás. Y luego, pues bueno, si tenemos muchas, sobre todo salidas, que es lo que más consume, pues tenerlo en cuenta para incorporar alimentaciones en más puntos. Vale, pues por ejemplo vamos a poner dos módulos de salidas digitales también, y aquí si querríamos ponerle, digamos que el grupo de potencial sea nuevo, pues le decimos permitir un nuevo grupo. Ya veis que me cambia a color blanco, con lo cual tendríamos una alimentación que iría de aquí a aquí, aquí se interrumpe, porque el módulo blanco no transmite por aquí, ya lo hemos visto en otros tutoriales, y aquí tendríamos una nueva alimentación, ¿de acuerdo? Vale, pues de esta manera hemos ido configurando distinto tipo de hardware. ¿Qué ocurre si el hardware, por ejemplo, no es un catálogo? Porque tenemos algún hardware que no es de Siemens, que es, pues no sé, de cualquier otra marca. Periferias de Beckhoff, periferias de Vago, no sé, variadores de SEU, cualquier otra cosa. Un robot, ¿no? De ABB, por ejemplo, que queremos también comunicar a través de ProfiSafe o de Profinet o incluso ProfiSafe, si fuese la CPU de seguridad. Pues para eso existen unos archivos que son lo que llaman archivos de configuración. En distintos fabricantes se utilizan distintas extensiones de archivos. En concreto en Siemens se llaman archivos GSD, y normalmente nos lo ofrece el fabricante del equipo que queremos comunicar. Es decir, ABB nos ofrece los GSDs para cada uno de sus equipos, Beckhoff nos ofrece sus GSDs para cada uno de sus equipos, SMC, Festo, lo que sea, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a explicar también qué es lo que vamos a hacer con estos fabricantes. Entonces, si entramos a nuestro navegador, yo por ejemplo he buscado al final, por ejemplo, SMC, que es una marca muy habitual, ¿no? De tema de válvulas y demás, y GSD. Y bueno, sabéis que en Google directamente me aparece un montón de sitios donde podemos encontrar archivos de configuración, ya veis que los llama. Por ejemplo, aquí me lleva a la misma página en la que estaba, y veis que lleva distintos protocolos. ¿Por qué? Porque SMC, por ejemplo, que es un fabricante de neumática, pues puede instalar sus válvulas con equipos de Siemens, con equipos de Onron, con equipos de Allen Bradley, depende del fabricante, y lo que hace es pues que pone a disposición de los integradores los archivos de configuración para poder instalarlos en cualquier proyecto. Y bueno, pues tenemos aquí distintos equipos que disponen de conectividad, y lo que podemos hacer es buscar cualquiera por ahí, ¿no? Vamos a alguno que sea en Profinet, este SI Unit Profinet compatible, no sé lo que será, posiblemente una cabecera, pues que nos lo descarga. Vale, pues nos le vamos a llevar a una carpeta que tenemos por ahí. Y cuando le tenemos descargado, ¿qué tenemos que hacer en TIA Portal? Bueno, pues nos vamos a ir aquí a opciones, y veis que aquí aparece administrar archivos de descripción de dispositivos, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a buscar dónde queremos, dónde tendríamos dicho nuestros archivos, donde hemos guardado nuestros archivos. Vale, yo le tengo en concreto localizado aquí, creo. No. Bueno, vamos a buscar. Y vale, pues
estaría aquí, vemos que él ya dentro de este directorio nos reconoce todos los equipos de descripción que tendríamos, nos dice si está o no está instalado, incluso los idiomas en los que tenemos simplemente información, ¿no?, de este dispositivo. Bueno, pues seleccionamos los que queremos instalar y simplemente le damos a instalar, le hace su procesillo y no tendríamos historia. Si no lo tuviésemos instalado en nuestro proyecto y nos pasan un proyecto y nosotros no tenemos ese GSD, posiblemente al abrirlo nos va a decir que no tenemos esos GSDs instalados y necesitaríamos instalarlos, ¿de acuerdo? Alguna vez, si a lo mejor lo tenemos ya en el equipo, pues directamente cuando arranca lo primero que hace es actualizar e instalar esos GSDs. Vale, bueno, pues nos actualiza, una vez que está instalado, nos va a actualizar el catálogo de hardware. Y vale, pues vamos a abrir otra vez dispositivos y redes, nos vamos a nuestro catálogo de hardware y nos lo va, claro, tendríamos que saber cuál es el dispositivo, ¿no?, para ver dónde nos lo habría puesto. Pues, por ejemplo, en dispositivos de bus de campo, en Profinet, en otros dispositivos. Esto será válvulas, porque normalmente SMC son casi todo válvulas. Yo ya tenía uno instalado y este es el que acabamos de instalar. Entonces, bueno, pues tiene dos modelos distintos, tendríamos que elegir el que corresponda a nuestro equipo. Le pulsaríamos y veis, nos aparece exactamente igual que cualquier otra cosa que hemos cogido del catálogo. Y simplemente lo que tendríamos que hacer es lo mismo, pues, le conectamos a nuestra red y ya estaría conectado, con lo cual podríamos disponer de todas las funcionalidades de este bloque de válvulas de una manera, pues, muy sencilla. Vale, una vez que tenemos todo esto, que ahora lo hemos hecho de manera caótica, evidentemente hay que hacerlo con un poquito más de tranquilidad, pero lo siguiente que hay que hacer, evidentemente, como es una red basada en protocolo Ethernet, Profinet trabaja en distintas capas, pero al final no deja de estar basado en un protocolo Ethernet. Entonces lo primero que tenemos que hacer es a cada puerto asignarle una IP, porque si no, evidentemente, pues no vamos a saber dónde está comunicando. Entonces las direcciones Ethernet, hay que hacer una red que se vean los equipos unos con otros, ¿no? Se podría utilizar algún router, que si tenemos algún switch de estos tipos CALANs gestionables y más, o si lo conectamos todo a una red corporativa, bueno, pues se puede utilizar distinto tipo de configuración IP. Lo más sencillo siempre es la dirección IP dentro del mismo rango con la máscara de subred 255.255.255.0 y esto va a funcionar. Entonces tendríamos la CPU la 1, tendríamos la pantalla, tendríamos que darle otra. Él ya nos va asignando las direcciones que va encontrando libres según vamos instalando, ¿vale? Esta sería la 3, esta sería, bueno, hemos puesto primero esta, sería la 4, la 5 y esta será la 6. Si trabajamos para otras empresas y son grandes empresas, lo más normal es que ellos ya tengan una serie de rangos de IP definidos para cada tipo de elemento. Es decir, pues mira, las CPUs van a ir entre el 1 y el 10, las HMIs van a ir entre el 50 y el 70, los válvulas o actuadores van a ir entre tal y tal, ya te van definiendo, ¿no? Y te van diciendo, digamos que te predefinen un mapa de Ethernet. Si no lo hacen así, pues bueno, mi recomendación es que también tengáis algún criterio, ¿no? Que sabéis que tenéis aquí hasta, dentro del mismo rango, tenéis hasta 255 y mi criterio siempre es que yo lo he copiado de un cliente que son muy expertos y la verdad es que me parece un criterio muy, muy adecuado. Es del 250 al 255 dejarlo libre, porque es a través del que es la IP que vamos a dar nosotros al equipo cuando nos vamos a comunicar. Entonces, bueno, pues hay veces que los proyectos son muy grandes y tenemos muchos equipos. Entonces, bueno, tenemos una estructura o un mapa ya predefinido y claro, pues nos va a resultar luego más sencillo. Vale. Más cosas que tenemos, pues bueno, una vez que tenemos definidos, lo siguiente que tenemos que definir, si son módulos al final todo va a ir direccionado a memorias de entradas y salidas, entonces lo que tenemos que ir diciendo es qué direcciones queremos nosotros para nuestras entradas y salidas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también aquí podemos establecer cierto criterio, es decir, mira, pues yo mis entradas digitales voy a reservarme, no sé, del 100 al 300, mis salidas del 100 al 200. Si son máquinas complejas, decir, bueno, pues para esta parte de la máquina, estas periferias van a ir con rango de direcciones de 100 a tal, el siguiente del 200, el siguiente del 300,
y también es una manera de tenerlo todo bastante ordenadito, ¿no? Entonces aquí se podría cambiar. Queremos que la dirección pues empiece, por ejemplo, aquí a partir de la 100, a partir de la 200, la salida a partir de la 100, porque siempre depende del módulo que sea, va a tener entradas, va a ocupar digamos, a la memoria I o a la memoria Q, y va a ocupar entradas, va a ocupar salidas, depende de lo que sea, o va a ocupar entradas y salidas, podría ser también, ¿de acuerdo? Bien, pues luego tampoco hay... Esto al final, bueno, pues es ir trabajando con ello, ¿no? Entonces, al final, cositas que podemos parametrizar aquí, la información del catálogo simplemente nos dice lo que es. Se puede actualizar la descripción del módulo si fuese una versión antigua, ¿no? Y queremos es como actualizar firmware, por así decirlo. Y aquí, bueno, pues datos, si queremos ir escribiendo cositas, ¿no? Grupo de potencial que lo hemos visto, si ponemos la base blanca o la base gris. Los parámetros del módulo, pues aquí lo que hace es sobre todo determinar qué diagnósticos son los que vamos a establecer, ¿no? Bueno, pues si queremos que nos dé diagnóstico en el caso de que falte la alimentación, si queremos que nos dé diagnóstico si hay un cortocircuito, si hay al negativo, si hay un cortocircuito al positivo, si hay una rotura, si detecta una rotura de hilo. Básicamente esto te lo va a cantar luego en el buffer de diagnóstico, todo lo que le pongamos aquí. Vale. Y luego, bueno, pues las salidas, cada una también podemos decir que las diagnostique de manera individual, ¿de acuerdo? Las direcciones que ya hemos visto que lo hemos puesto. Y bueno, la identificación del hardware, que esto pues para determinados módulos de software nos resulta interesante, sobre todo si queremos apuntar hacia algún equipo que necesita, digamos, el bloque necesita que le digamos cuál es el hardware al que tiene que apuntar, pues este valor es el que nos va a servir, ¿de acuerdo? Y bueno, de cada elemento, cada equipo va a tener sus peculiaridades, ¿no? Esto estábamos hablando de lo que sería una periferia basada en NT200SP, el arrancador pues tendrá sus peculiaridades, y aquí normalmente lo que en tema de arrancadores, variadores y demás, normalmente siempre hay que definir cómo va a ser el telegrama que le vamos a mandar, si va a ser un telegrama de tantos bytes, de tantos bits, y aquí entra el concepto que veremos con más detenimiento, que es normalmente se le suelen mandar unas palabras de control y él nos va a devolver unas palabras de estado, y eso van a ser nuestras entradas y van a ser nuestras salidas. Normalmente luego son palabras en las cuales es posible que una parte del byte pues se utilice a modo analógico, ¿no? Nos dé un valor, ¿no? La velocidad, el consumo, todo ese tipo de cosas, y haya otra parte que utilice bit a bit, que sea, bueno, pues si yo activo este bit dentro de esa palabra, va a arrancar, me va a resetear los fallos, me le va a poner en modo de preparado para servicio, y los palabras de estado pues igual, habrá alguna parte que nos la dé en modo analógico, pues no sé, el código de error, el consumo actual, la velocidad actual, todo ese tipo de cosas, y habrá otros que nos va a dar bits, bit a bit, y pues va a ser, pues está en alarma o está listo para servicio, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Depende del equipo, pues nos va esto normalmente estará en los manuales de los equipos, nos lo dirá el fabricante. Oye, yo tengo preparado para mi GSD está preparado para trabajar con este tipo de telegramas, y depende del telegrama que elijamos, vas a tener esto o esto otro, ¿de acuerdo? Vale. Y bueno, pues aquí podemos ir viendo, esto lo podríamos hacer infinito el vídeo, porque al final cada equipo va a tener sus parámetros, y bueno, pues al final tendremos que ir haciendo poco a poco, no podemos tampoco hacer en un vídeo todo, ¿de acuerdo? Vale, las variables, cuando tenemos ya definido el telegrama, pues nos podrá aparecer aquí. Vale, bueno, más cositas que se pueden ir haciendo, pues las variables, básicamente no tenemos ninguna en las cabeceras, porque bueno, no está asociado, ¿no?, a entradas y salidas, por lo tanto no puede ir a variables. Si ya vamos módulo por módulo, ya sí que nos va a dar las variables, ya veis que las direcciones a las que apunta depende de lo que hemos puesto aquí, y bueno, pues aquí podremos darle nombres, ¿no? Estamos dando nombres,
directamente. Y cuando vayamos a nuestra CPU y vamos a las variables, vamos a ver que se nos han creado esas variables si no existían. Evidentemente, podemos hacer lo contrario, ¿no? Es variable, vamos a cambiar, ponerle un nombre lógico para que lo distingamos del resto. Un nombre que, vamos, lógico, ¿no? Un nombre que sea una palabra real. Vale, bueno, ya como estaban en la línea aquí las sys, pues ya me ha puesto la siguiente, ¿vale? Podríamos poner la .7 y automáticamente aquí ya nos va a aparecer, ¿de acuerdo? Ya se va a asociar, ya se va a asignar aquí porque es la dirección, digamos que es el trozo de memoria ahí que está reservado para este módulo en concreto. Vale, pues esto realmente daba mucho, porque evidentemente cada GSD tiene sus historias, cada elemento tiene sus historias en configuración, pero bueno, ha sido una pincelada rápida para poder, digamos, iniciar un proyecto y poder saber por dónde empezar a la hora de configurar el hardware. Pues bueno, pues ya es un punto, ¿vale? Bueno, lo que hablamos, podemos hacer distintas redes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a imaginar que comunicamos esta CPU con esta otra, ¿vale? Pues tenemos aquí, se nos ha creado otra red distinta, que sería la red 2. Y nada, estarían comunicadas ya, o sea, al final, pues si tendríamos incluso periferias y demás, él ya estaría trabajando cada uno por su lado, lo identificaría y es muy sencillito. Si veis, teniendo un poquito la estructura mental inicial clara, luego a la hora de configurar el hardware es la parte más sencilla. Lo que sí que es importante, pues eso, definir una estrategia de qué direcciones voy a utilizar, de una serie de cosas que, bueno, que luego nos van a facilitar, sobre todo a la hora de programar, ¿no? Si yo ya sé que para este elemento mis direcciones van a estar entre la 100 y la 150, bueno, más que lo que son la parte de asignación de memoria, entradas y salidas, luego corremos más a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues por mi parte es todo para este tutorial, creo que es suficiente, espero que se haya entendido. Y si tenéis cualquier duda, evidentemente, pues os invito a dejar vuestros comentarios e intentaré responder lo antes posible. Si os ha gustado, pues bueno, pues os agradecería que lo mostréis también con vuestros likes. Si no os ha gustado, que lo mostréis también con vuestros dislikes, que de todo se aprende. Y nada, y si no estáis suscritos y queréis aprender sobre automatización, mecatrónica y demás, pues también estáis totalmente invitados a suscribiros al canal. Muchas gracias, es todo, hasta pronto.